Hola, hola, muy buenos días. El cielo, eso significa un montón de cosas, ¿eh? Esa imagen de la ciudad de Buenos Aires, pero entre otras significa alivio. Sí, las gotitas, el agua que llegó por fin. Fue un horno la ciudad, la noche en Buenos Aires y en buena parte del país. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Alejandro, buen ¿Bien? día. Sí, bueno, atentos entonces porque está lloviendo con intensidad en algunos lugares. Esperemos que no sea demasiado en poco tiempo. Pasar de un punto al otro, ¿no? Exacto. Ojo, atentos entonces también porque había alerta incluso de granizo. Bueno, Nadia nos va a actualizar todo lo que tiene que ver con el clima, el pronóstico y las precauciones para esta jornada. Estamos en miércoles y en vivo hasta las 10. Arrancando con lo más importante, con nuestros títulos. Pasaron a disponibilidad a 2 de los custodios de Nisman. Hablamos del suboficial Armando Nis y el sargento Luis Miño de la Policía Federal. Ellos debían velar por la seguridad de Nisman ese domingo. La justicia los investiga porque en sus declaraciones cayeron en contradicciones. Mañana la familia despedirá los restos del fiscal. Reunión por la AMIA en la Quinta de Olivos. La presidenta recibió a los referentes de Memoria Activa y la Asociación 18J. Los familiares de víctimas y los sobrevivientes del atentado de la AMIA pidieron que avancen las investigaciones contra los terroristas y sus encubridores. Festejo millonario en Mar del Plata. River aplastó a Independiente por 4-0 y se llevó la Copa de Oro. El equipo de Gallardo mostró a sus incorporaciones. Piti Martínez lució su gambeta y Camilo Mayada anotó un gol. Esta noche, atentos, Boca y Vélez juegan en La Feliz por el pase directo a la Libertadores. A 70 años del horror, cerca de 100 sobrevivientes de campos de exterminio nazis se reunieron en Auschwitz con líderes mundiales para recordar a las víctimas y la liberación por parte de las tropas rusas de quienes lograron evitar la muerte. Durante el encuentro, el presidente francés prometió un plan de lucha contra el racismo y el antisemitismo. Y teniendo en cuenta las condiciones del clima, muchos por ahí eligen no utilizar los autos, sobre todo si se viene mucha lluvia y granizo. Para quienes sí utilizan el auto en la mañana de hoy, Neri Lucero tiene para contarte cómo arranca esta mañana. Neri, buen día. Hola, muy buenos días chicos. Y bueno, realmente es una jornada difícil para el tránsito. Ya se nota desde muy temprano que la lluvia produce una calzada resbaladiza. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución, especialmente no ir uno encima del otro en las autopistas que están realmente ya cargándose intensamente. La autopista Panamericana, la autopista Acceso Este, con mucho tránsito en lo que es el empalme con la avenida General Paz, la Panamericana que desde muy temprano ya tenía mucho tránsito. Ya ahora en el cruce, en el empalme con la General Paz, el tránsito es muy lento, muy cargado, rumbo luego hacia la avenida Lugones. Autopista Richeri con tránsito importante. Miren ustedes cómo están tocando bocina. Autopista Richeri y avenida General Paz. Bueno, para cruzar ese tramo desde la zona de Camino de Cintura hacia Capital, el tránsito es muy lento también para empalmar en lo que es luego la autopista 25 de Mayo. Desde Luján, Moreno, General Rodríguez, al cruzar Vergara a la altura de Morón, el acceso este, mucho tránsito, decíamos, con los camiones lecheros que vienen muy rápido, desde General Rodríguez, empalma con la avenida General Paz también lentamente. ¿Qué pasa con la avenida, con la autopista, mejor dicho, que viene desde La Plata? También desde la altura de Sarandí hacia lo que es la Bajada Huergo, en tránsito muy lento también en la autopista Buenos Aires-La Plata. General Paz, desde Juan Bautista Alberdi, desde lo que es la ex Avenida del Trabajo, Eva Perón, Juan Bautista Alberdi, hacia Liniers. Liniers sí es un nudo importante, con su cruce con Avenida Rivadavia, subidas, bajadas y el acceso oeste. Llegamos ya a la autopista 25 de Mayo, viene con tránsito intenso, decíamos que viene de autopista del oeste, Perito Moreno, autopista 25 de Mayo, bajamos a autopista 9 de Julio Sur, lentamente, mucha precaución, el piso está mojado. Trenes, el ferrocarril Roca, si bien está normal, tiene algunas dificultades porque hay un servicio limitado desde Constitución hasta Villa Elisa. Subterráneos bien, Premetro no se detiene en...
Bien, ahí teníamos entonces el panorama con Neri. En un rato nada más volveremos. Estamos en vivo, ¿eh? Vamos ahora a escuchar las palabras de Jorge Capitanich. En 1996, en forma sistemática hasta el año 2014, determinó claramente que las proyecciones indican el sostenimiento y o la expansión en el 96% de las empresas consultadas. En segundo lugar, el flujo de turistas extranjeros en la República Argentina aumentó 14,6% entre los meses de enero y octubre del año 2014. Esto ha sido reconocida por la Organización Mundial de Turismo a través del barómetro, que mide efectivamente el flujo turístico de carácter internacional. La República Argentina está entre los 7 países de mejor desempeño relativo y, en virtud de ello, el incremento que ha tenido la Argentina con el 14,6% es superior a la recepción de turistas extranjeros en distintos países del mundo. España 3,5%, Estados Unidos 7,1%, Canadá 3,3%, Perú 1,9% y la media mundial es equivalente al 4,7%. Vuelvo a insistir, enero, octubre del año 2014, la recepción de turistas extranjeros en la República Argentina, en virtud del informe de la Organización Mundial de Turismo, ha tenido una expansión del 14,6%. También quería transmitir que la demanda eléctrica en la capital federal y en Gran Buenos Aires, en el transcurso del día de ayer, experimentó un récord de 9.143 megavatios y en el orden nacional alcanzó a un récord de 23.904 megavatios. También INTA y Ministerio de Agricultura han expresado que en las verduras y hortalizas muestran una evolución de precios favorable en ferias de agricultores entre el 20 y el 77% más baratos que el resto. Y a su vez también que CEPAL, a través de su informe, ha remarcado efectivamente las políticas de inclusión social en Argentina, principalmente en educación, salud y reducción de la pobreza. Y en ese contexto remarcó que el país realiza transferencias de recursos para los jóvenes equivalentes al 3,3% del Producto Interno Bruto, cuando la cifra promedio de la región es equivalente al 2,6%. La inversión del Estado argentino, de acuerdo a este informe de CEPAL, ha sido equivalente del 2,3 al 3,3% entre el año 2000 al año 2012. Y eso también es un dato positivo para la República Argentina. Y en este sentido, quería poner énfasis también que el decreto 111 del corriente año 2015 ha propiciado la reglamentación de las leyes 26.364 y 26.842. Estas son las leyes que se refieren a trata de personas. Allí se reglamenta específicamente esta ley, que era una cuestión requerida por parte del Congreso y las entidades no gubernamentales. Y en ese contexto se establecen garantías mínimas para el ejercicio del derecho de las víctimas. En ese sentido, desde el primer contacto profesional hasta la asistencia integral, hasta la cooperación con traductores cuando así lo requiera, alojamiento, acceso a programas de empleo y formación profesional, asesoramiento integral y patrocinio jurídico, y también la creación del Consejo Federal para la trata y explotación de las personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Por eso nos parece muy importante mencionar esta reglamentación que ha sido publicada en el Boletín Oficial. Y planteo dos cuestiones que forman parte de la agenda inmediata. Primero, uno observa incesantes críticas por parte de la oposición que en definitiva no se comporta ni como vocero de grupos mediáticos concentrados, sino como pareciera periodistas freelance. Ya le van a sacar el trabajo a ustedes, porque la verdad que trabajan sobre una línea editorial. El proyecto no fue remitido todavía y efectúan observaciones sobre un proyecto que todavía no han tenido la posibilidad de analizar. Por lo tanto, les pido a la oposición política que cuando efectivamente el Poder Ejecutivo promueva la presentación del proyecto al Congreso de la Nación, tendrá la posibilidad de debatir y en virtud de ello podrá hacer las contribuciones que corresponda o que cree necesario o oportuno. Ahora, lo que uno observa es que muchos legisladores que hoy se expresan en contra, hasta días atrás, semanas atrás
o históricamente se expresaron a favor de una reforma profunda en el sistema de inteligencia en la Argentina. La verdad es que cuando la Presidenta de la Nación toma una iniciativa muy fuerte y eficaz para la transformación del sistema de inteligencia, establece que un organismo extrapoder, en virtud del artículo 120 de la Constitución Nacional, tenga la posibilidad del tema de escucha, se unifique el sistema de inteligencia criminal y esto constituye un salto cualitativo extraordinario para la democracia argentina, reconociendo efectivamente esa deuda de la democracia por parte de la misma Presidenta de la Nación. La verdad es que observamos un corifeo de opositores que en forma sistemática se oponen a estas iniciativas. La verdad es que la democracia no solamente consiste en disentir, la democracia también consiste en generar aportes que cualitativamente coadyuven a establecer saltos cualitativos en las políticas públicas. Y a su vez, uno observa los ataques incesantes a la doctora Alejandra Gils Carbó, Procuradora Nacional de la Nación. Pero es bueno recordar que la Procuradora General de la Nación fue votada por amplísima mayoría en el Senado de la Nación. Ustedes recordarán que el Poder Ejecutivo había propiciado un candidato, fue rechazado en el Senado y luego propuso a la doctora Alejandra Gils Carbó. ¿Saben cuántos votos obtuvo la doctora Alejandra Gils Carbó en el Senado? 63 votos. 63 de 66 votos positivos, porque 63 fueron positivos, 3 votos negativos. Recordarán ustedes que los miembros del Senado son 72. Por lo tanto, haciendo un análisis muy rápido, esto implica un 95% de consenso y adhesión de los senadores presentes y un 88% del total de la Cámara. O sea, mayorías calificadas o especiales uno puede tener de distinta naturaleza, pero usted sabe que tiene desde mayoría simple hasta mayoría calificada. 88% del total de presentes o 90% del total de miembros de la Cámara o 88% de los miembros totales de la Cámara o 95% de los miembros presentes es un altísimo nivel de mayoría. Pero cuando uno observa quienes votaron a favor, por ejemplo, el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, el contador Gerardo Morales, destacó efectivamente esto, o lo mismo Luis Juez, o la senadora Estensoro oportunamente que pertenecía al PRO. O sea, hemos observado un amplio abanico de partidos políticos y de distinta representación electoral y de procedencia geográfica inclusive, que respaldaron su designación en virtud de sus antecedentes académicos y su probada independencia. Tan probada independencia es que efectivamente ha tenido decisiones en su tarea de carácter judicial contrarias al mismo Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, creo que es muy importante reconocer, primero, que la reforma constitucional de 1994 establece el Ministerio Público. El Ministerio Público está regulado por el artículo 120 de la Constitución Nacional y que a su vez establece muy claramente sus funciones desde el punto de vista de la defensa de la legalidad de los actos. Sí, buen día, Graciela Stuchlik de la agencia de noticias Telam. Tomando lo que estaba usted diciendo sobre el proyecto de ley que se presentará en el Congreso a discutir y a debatir sobre la Agencia Federal de Inteligencia, ¿cuándo más o menos tienen pensado presentarlo para que justamente todos podamos conocer y poder debatir al respecto? Si hay una fecha aproximada a esa presentación. Y por otro lado, ayer la presidenta con su equipo recibió a familiares de víctimas del atentado contra la AMIA. ¿Qué nos puede comentar de esa reunión? ¿Cómo se encontraban, digamos, estos familiares? ¿Y qué propuso la presidenta a este grupo? Sí, respecto al tema de la iniciativa de carácter legislativo para la reforma del sistema de inteligencia en la Argentina, como dijo la misma Presidenta de la Nación, antes de emprender su viaje a la República Popular China, seguramente se presentará al Congreso de la Nación. Y en este contexto hay diferentes criterios interpretativos. Usted sabe que, en virtud del artículo 99 de la Constitución, se requiere una mayoría de miembros para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
cuando transmití ayer claramente que una iniciativa de esta naturaleza requiere mayoría simple. Y respecto a los plazos, porque por ahí se puede interpretar de distinta manera que el Gobierno pretende que continúe el director y el subdirector, la verdad es que el plazo debe estar asociado al mandato de carácter presidencial. Esto no significa que tenga la estabilidad en el cargo, digamos. Esto es una cuestión que seguramente contemplará el proyecto que se remitirá. Y respecto al tema de las reuniones de ayer, yo participé en una porque después participé en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en la Cancillería Argentina, en el Palacio San Martín. Usted sabe que la República Argentina es país miembro del Sistema Internacional en Naciones Unidas al respecto, es el único miembro de América Latina, es un país observador Uruguay y también en el año 2014 se ha incorporado El Salvador. Nosotros obviamente hemos remarcado claramente la importancia de la recordación permanente y lo que significa el nivel de rememoración permanente en el sistema educativo argentino a partir del proceso de educación transversal para la ejecución de medidas en este sentido. Por ejemplo, tengo la experiencia en la provincia del Chaco con las distintas instituciones de la representativas de la comunidad judía respecto a la instauración del Shoah como un capítulo muy importante para educación transversal en el sistema educativo formal. Pero eso es lo que se planteó ayer. Y efectivamente creo que no voy a subrogar las declaraciones de quienes estuvieron y participaron, que han expuesto públicamente la reafirmación categórica de lo que siempre pregonan. Esto es memoria, verdad y justicia. Los familiares de las víctimas claramente lo que han reclamado a la presidenta y lo que reclaman en forma permanente, y la presidenta obviamente comparte, es precisamente la consecución de la causa principal en materia de instancia investigativa que permita detectar culpables. La misma conversación giró en torno a que los crímenes de lesa humanidad y lo que han cometido desde la dictadura militar en Argentina, en base a una política de derechos humanos que tiene alcance universal y que ha sido reconocida internacionalmente, ha permitido tener más de 1000 personas detenidas. Y obviamente todo el juzgamiento y la condena correspondiente en el funcionamiento adecuado del sistema judicial. Y no puede ser que en este caso no exista ninguna condena. Entonces, creo que se reafirma categóricamente esta instancia y este principio, y es lo que pregonan los mismos familiares. Por eso, han informado públicamente también que tendrán en el día de hoy, 11 horas, una reunión con la doctora Gil Carbó, precisamente para que la unidad prosiga, para que se pueda fortalecer y mantener el equipo de recursos humanos a los efectos de garantizar que efectivamente se pueda esclarecer este terrible atentado, y este es un episodio que ha enlutado por siempre al pueblo argentino. La palabra entonces del jefe de gabinete, compartiendo algunos aspectos en esta primera hora de la mañana. A ver, día clave para que Nadia nos acompañe desde bien temprano. Bueno, ya aflojó un poco la temperatura, Nadia, pero hay alertas. Contanos a qué tenemos que atenernos el día de hoy. Bueno, muchísima inestabilidad, Lourdes. Fíjate el cielo que como se presenta en la ciudad. Todavía hay nubes que son de mucho desarrollo vertical, por lo que vamos a tener más tormentas de las que ya tuvimos. Aquí justamente vemos en la imagen de radar todo lo que se ve en color rojo. Son nubes bien desarrolladas que han originado y que van a seguir originando, porque fíjense, todavía están llegando desde el este. Esta es la posición de la ciudad de Buenos Aires. Más de estas nubes, más chaparrones fuertes, más tormentas aisladas. Tenemos que tener en cuenta que además de la gran cantidad de agua que están originando, insisto, de manera aislada dentro de la misma ciudad varía la cantidad de agua. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, Ezeiza, Palomar informaban de tormentas. La Plata solo lluvias, y no es tan lejos uno del otro. De manera que hay que tenerlo eso en cuenta. Lo que sí es constante son las ráfagas de viento que se producen por momento muy fuerte. Tengamos presente que aquí en Aeroparque, hace un ratito nada más, el observador estaba midiendo 44 kilómetros horarios, con ráfagas aún más intensas. La presión atmosférica
está bajita dentro de la ciudad, el viento es del este. Y aquí está lo que preguntabas, Lourdes. Ayer la sensación térmica superó los 40 grados. Hoy como máximo la temperatura andará ahí cerca de los 27 y el mejoramiento va a llegar hoy mismo hacia la tardecita, hacia la noche. Mañana vamos a tener un día espléndido. Es información del Servicio Meteorológico Nacional. Qué diferencia, ¿no? Con lo de ayer, casi 41 de térmica y bueno, hoy va a bajar casi 10 grados. Fíjense cómo cambia la temperatura de un día a otro. Comencemos ahora sí con las noticias. Habrá que ver cómo transcurre la investigación del caso Nisman y qué actuaciones tiene la justicia. Lo cierto, y en principio, anoto estos nombres, Armando Nis y el sargento Luis Miño, ambos los hombres de la Policía Federal encargados de custodiar a Nisman aquel domingo. Ambos fueron separados de la fuerza. Fueron apartados a partir de las primeras conclusiones arrojadas por el sumario administrativo. ¿Se acuerdan, no? Se abrió sumario a las 10 personas que pertenecen a la Policía Federal, que eran los custodios de Nisman. Claro, cuando decíamos 10 custodios, no es que hay 10 personas al mismo tiempo, sino que se iban rotando. Y estos dos que fueron apartados son las personas que estaban justamente a cargo de la seguridad del fiscal ese domingo que fue encontrado sin vida. Fueron citados a declarar en principio como testigos. Entonces la fiscal le preguntó un dato, el más simple, acerca del horario, cuando lo llamaron a Nisman. Bueno, ahí no se pusieron de acuerdo, hubo diferencias de hasta 2 horas entre lo que dijo uno y lo que dijo el otro. A ver, primero reportaron a sus superiores todo lo que había ocurrido allí, en ese edificio, en Le Parc, recién a las 22:40. Sí, escuchó bien, 10:40 de la noche, cuando ya habían ingresado a la casa de Nisman, su madre y el juez que intervino en la causa durante el primer día de investigación. Es decir, ¿qué pasó en ese lapso desde las 11 de la mañana, horario en que habían sido citados por el fiscal, y la noche? Durante la jornada de ayer, tanto la jueza de la causa como la fiscal que entiende en la investigación llegaron a la conclusión de que no se iba a realizar otra autopsia y es por eso que se va a entregar durante la jornada de hoy el cuerpo para que primero sea velado y luego sea inhumado. Sí, Sandra Arroyo Salgado, recordemos, es ex esposa de Nisman, madre de sus hijos y también fue aceptada como querellante. Ayer dijo, no vamos a solicitar un nuevo estudio, una nueva autopsia, por eso se entregarán los restos y serán inhumados en el sector nuevo, el cementerio israelita de La Tablada. Hablemos ahora de Lago Marcino, este secretario especialista en informática, el hombre que le entregó el arma y por el cual hay tantas dudas. Bueno, asumirá su defensa un reconocido penalista, el mismo hombre, el mismo abogado Rusconi que defendió al expresidente Carlos Menem en la causa por el desvío de armas a Ecuador. Vamos ahora a un encuentro que se vivió el día de ayer y que tuvo como protagonista a la presidenta Cristina Fernández y también a familiares de víctimas de la AMIA. Allí estuvieron la Asociación 18J y Memoria Activa. Claro, primero la reunión en Olivo fue con la gente que representa Burstein. ¿Qué es lo que dijo al respecto luego de la reunión? Destacamos que lo de Nisman fue un tema que tuvo tanta importancia en el mundo que trajo de vuelta a la opinión pública el atentado a la AMIA. Y en ese contexto la mandataria prometió agotar todos los esfuerzos para que no se deje de llevar adelante el juicio oral en la causa por encubrimiento. Sí, bueno, el compromiso está intacto, dijo la presidenta en este encuentro que compartimos con ustedes. Por supuesto, la causa principal también sigue trabajando el Ejecutivo para acelerar el juicio de encubrimiento del atentado y ahora también para ayudar a la justicia a determinar si hubo responsabilidades de terceros en la muerte del fiscal Nisman. Hubo una segunda reunión a las 7 de la tarde, en este caso con la gente de Memoria Activa, fue desde las 19 horas. La presidenta recibió a los representantes de Memoria Activa, a Diana Malamud y a Adriana Reinfeldt, quienes acudieron en compañía del equipo de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales. Estamos hablando del CELS. Cadena nacional, la presidenta presentó al país lo que será la nueva agencia federal. Claro, un proyecto que se va a analizar en extraordinarias en el Congreso de la Nación. El proyecto la oposición todavía no lo leyó. Igual no le hizo falta a la oposición leerlo para ponerse
en contra. Sí, hablamos de un rechazo, incluso antes de conocer el texto, porque se va a remitir al Congreso antes del viaje de la presidenta china, algo que todavía no sucedió. A ver, los jefes de principales bloques de oposición en diputados se reunieron para rechazar la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, que reemplazará, recordemos, a la actual Secretaría. Aseguran que la iniciativa del gobierno busca distraer, y cito textual, distraer la atención después de la muerte de Nisman. Denunciamos que este proyecto de reforma de la ley de inteligencia es una maniobra que va a profundizar la politización de los organismos de inteligencia con el objetivo de distraer la atención, como decía recién Lourdes. Dice el documento que dieron a conocer los jefes de las bancadas de la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador, el PRO y el Frente Amplio unen. Bueno, más adelante vamos a escuchar las palabras de algunos de estos referentes, como por ejemplo Mauricio Macri, a Darío Giustosi y también a Stolbizer. ¿Qué dijeron? ¿Por qué rechazar este texto que, insistimos, todavía no se conoce? Y el día de ayer hubo actos de memoria, de recuerdo, conmemoración de las víctimas del Holocausto, en particular todo lo que sucedía allí en Auschwitz. Bueno, hubo sobrevivientes, ¿no?, de los campos de exterminio que fueron los protagonistas de ese ejemplo del terror y del horror. Fueron 100, estuvieron en Auschwitz, ese emblema de lo que ha sido el horror nazi, para recordar a las víctimas y también a la liberación por parte de las tropas rusas. No estuvieron solos, hubo mandatarios del mundo que los acompañaron para dar un símbolo de nunca más. Bueno, entre algunos de los referentes estuvo el presidente de Francia, François Hollande. Él prometió encabezar lo que denominó un plan global de lucha contra el racismo y el antisemitismo. Y también durante el homenaje, uno de los sobrevivientes recordó cómo los guardias nazis separaban a las familias a la fuerza, los clasificaban a los recién llegados entre quienes podían realizar esos trabajos duros, los más forzosos, y los que debían ser llevados de inmediato a la muerte porque no les servían. Recordemos, Auschwitz fue el escenario de más de 1 millón de muertes entre 1940 y 1945. No olvidar también, ¿no?, quién fue el responsable de detectar, de entrar y de liberar a todos los detenidos allí. Bueno, al Ejército Rojo, ¿no?, la Unión Soviética, clave en ese momento para poner fin a ese tramo tan difícil, tan oscuro de nuestra historia. En la República Argentina también se recordó el Holocausto, el repudio al mismo, la memoria permanente. Hubo varios actos, la comunidad judía tuvo los suyos también, y desde la Cancillería también se realizó, como cada año, el acto para repudiar lo que fue el Holocausto. A ver, Juan Carlos está con nosotros porque ayer River arrasó, barrió con todo y hoy se viene Boca, ¿no? Exactamente, como lo dijiste, ayer River arrasó, le cambiaron la cara. En realidad los jugadores titulares, los que ya le dieron satisfacciones, hablando por ejemplo el logro en la Copa Sudamericana, y River se impuso sin ningún tipo de inconvenientes. Una vez más, dirán los hinchas de Independiente, que tanto le cuesta hacerle frente a un equipo de River, y por lo visto también en el verano. Con este 4-0 contundente, River se alzó con la Copa de Oro, es el segundo campeón del verano. Boca en la misma ciudad feliz va, pero por los puntos, y más que por los puntos, va por la clasificación a la Copa Libertadores de América. Enfrente lo va a tener a Vélez. Boca tiene dos opciones: si gana va a la Copa directamente, si pierde va al repechaje. Vélez tiene que ganar o ganar para jugar el torneo continental más importante. Ya estamos en la cuenta regresiva y estamos haciendo fuerza. Digo, estamos los hinchas de Boca, bien, pero déjeme terminar, fuerza. No, sí, bueno, a ver, más adelante todos los detalles de lo que fue ayer entonces la goleada de River. Bueno, estamos con el cine bajo las estrellas en el Ecuni. ¿Sí? ¿Cuándo? Porque hoy muchas estrellas me parece que no vamos a ver, Alejo. Muy buenos días, sí, definitivamente. Vamos a hablar del ciclo que comenzó el miércoles pasado y que tiene proyecciones todos los miércoles en el Ecuni, en el espacio cultural Nuestros Hijos, hoy con un clásico de Luis Buñuel como Viridiana, y es verdad que Bajo las Estrellas va a ser difícil, pero hay alternativas, hay una solución. Vamos a estar hablando de ese, también adelantando uno de los estrenos de este jueves, de mañana, Inquebrantable, dirigido por Angelina Jolie, y hay un festival de temporada alta en el Timbre 4 que también merece que le prestemos atención. De todos estos temas vamos a estar hablando en Visión 7.
Buenísimo, Alejo. Más adelante entonces los detalles. Vamos rápidamente a ver qué recibimos. Recibimos como nación el día de ayer por parte de Francia. En la agencia de noticias Telam encontramos el texto. Hollande envió una carta a Cristina agradeciendo la solidaridad después del atentado. ¿Se acuerdan, no? Lo que sucedió a comienzos de este mes en París, en el centro de la capital de Francia, contra un semanario satírico, Charlie Hebdo. Bueno, en una carta que envió el presidente de Francia, saluda a Cristina Fernández y dijo: expreso mi agradecimiento por el mensaje de simpatía, solidaridad y fraternidad que hizo llegar cuando Francia fue tocada en su corazón por una agresión de un horror inenarrable. Ahí tenemos el texto entonces, claro, con la traducción de cortesía que llega directamente de las autoridades de Francia. Bueno, algunos sectores incluso en nuestro país se habían animado a decir que Argentina no estuvo allí en el momento indicado apoyando. Bueno, acá tenemos una muestra de que sí, Francia recibió esa solidaridad, ese mensaje de Argentina, y aquí estaba la respuesta. Nos acercamos a la primer media hora en Visión 7 Mañana. Vamos a repasar lo más importante en nuestros títulos. Pasaron a disponibilidad a los custodios investigados. Hablamos del suboficial Armando Nis y el sargento Luis Miño de la Policía Federal, quienes debían velar por la seguridad de Nisman ese domingo. La justicia los investiga luego de que en sus declaraciones cayeran en contradicciones. Mañana la familia despedirá los restos del fiscal. Reunión por la AMIA. En la Quinta de Olivos, la presidenta recibió a los referentes de Memoria Activa y la Asociación 18J. Los familiares de víctimas y los sobrevivientes del atentado de la AMIA pidieron que avancen las investigaciones contra los terroristas y sus encubridores. Festejo millonario en Mar del Plata. River aplastó a Independiente por 4-0 y se llevó la Copa de Oro. El equipo de Gallardo mostró a sus incorporaciones. Piti Martínez lució su gambeta y Camilo Mayada anotó un gol. Esta noche, Boca y Vélez juegan en La Feliz por el pase directo a la Libertadores. A 70 años del horror, cerca de 100 sobrevivientes de campos de exterminio nazi se reunieron en Auschwitz con líderes mundiales para recordar a las víctimas y la liberación por parte de las tropas rusas de quienes lograron evitar la muerte. Durante el encuentro, el presidente francés prometió un plan de lucha contra el racismo y el antisemitismo. 8:32. Recuerda, estamos en vivo con todas las noticias importantes del día hasta las 10. 23 grados la temperatura actual. Llegó el alivio, también llegó la pausa. Ya volvemos. No se aparte.